corazón de carne para que tu palabra pueda entrar divinamente. Yo te pongo en tus manos a las visitas para que hoy hables a ellos especialmente, para que hoy sea un día de salvación. Padre, utilízame, lléname del poder de tu Santo Espíritu, Señor, y que mis palabras sean tus palabras. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Voy a empezar con una pregunta. Escúcheme todos. Es una pregunta que yo sé que ustedes me van a contestar, pero rápido. ¿Usted sabe cuál va a ser su eternidad? Amén. ¿Alguien dígame? ¿Cuál va a ser su eternidad? Amén. La presencia de Dios. ¿Cómo, hermano? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Otros dicen el cielo. Yo le pregunto a las visitas en esta mañana, ¿usted sabe cuál va a ser su eternidad? Le estuve preguntando a unos vecinos y la respuesta fue esta. Me dijeron, solo Dios lo sabe. ¿Usted cree eso? Sí. Sí. Dijeron algo cierto. ¿Quién es el que sabe la eternidad? Dios. Pero ellos me lo dijeron como si solo Dios supiera y no quisiera decirlo. Amén. Usted le pregunta a alguna persona fuera en la calle, ¿usted sabe cuál va a ser su eternidad? Y la respuesta va a ser esa. Y a ellos responden, solo Dios lo sabe. Pero escúcheme bien, iglesia. Y yo le pregunto a usted como cristiano, ¿usted sabe cuál va a ser su eternidad? Y su respuesta es, yo voy a estar en el cielo. ¿Pero qué vas a estar haciendo en el cielo? Hay unos que se imaginan que vamos a estar sembrando y con una aureola y unas alas y vamos a estar de nube en nube. Déjame decirte, si tú tienes ese pensamiento es porque tú no has leído la Biblia. ¿Sabe por qué la persona que se le pregunta cuál va a ser su eternidad y él dice solo Dios lo sabe? Y ellos tienen razón, solo Dios lo sabe, pero porque Dios lo sabe, lo dejó escrito. Escúcheme bien, el único libro, escúcheme bien, el único libro que habla de la eternidad es la Biblia. Es el único libro. El libro que usted tiene en las manos es un libro poderoso, porque tiene escrita la voz de Dios. Él ha escrito el pasado, ha escrito el presente y ha escrito el futuro. Y muchos no saben, es porque no leen la Biblia. Porque aquí en la Biblia está claro, clarísimo como el agua, cuál va a ser la eternidad de cada uno. Hay dos grupos en la faz de la tierra, escúchenlo bien, dos grupos de personas. Uno llamado incrédulos. ¿Me está escuchando? Uno llamado incrédulos y otro grupo llamado salvos. ¿Sí lo sabía? Ahora la pregunta es, ¿en qué grupo estás? Porque para cada grupo hay una eternidad. ¿Sí sabía eso? Porque aunque usted no lo crea, toda persona, todo ser humano, desde Adán hasta finalizando el milenio, tendrán que enfrentar la eternidad. Desde que me puse a estudiar el libro Apocalipsis, cada día me asombro más. Y todavía mi mente es tan limitada que lo que dice la Biblia yo lo puedo entender solamente a mi mente limitada, pero eso es algo mucho más poderoso. Yo no voy a poder terminar hoy a hablar de las dos eternidades, voy a hablar de una. Y si quieres saber la otra, ya saben qué tienen que hacer. Venga el próximo domingo. Voy a hablar, escuche bien y bien claro, de la eternidad de los incrédulos. Amén. Voy a hablarle de qué va a pasar cuando todos los incrédulos
¿En el incrédulo o está en lugar realmente de los salvos? Porque escúcheme bien, con Dios no se puede. Amén. Y lo que Él dice, así usted no crea o no lo crea, lo cumple. Voy a hablarle a dónde empieza la eternidad de los incrédulos. Vaya a Apocalipsis capítulo 20. Porque está escrito, está más claro que el agua. Usted no necesita estudiar lenguas para encontrar todo lo que dice Apocalipsis. No necesita usted tener un doctorado en teología para comprender el libro de Apocalipsis. Usted lo que necesita tener, ¿sabe qué es, iglesia? El Espíritu Santo de Dios, no es nada más. Y Dios demostrará todo lo que ha escrito. Este libro, cada día, déjeme decirte algo, es un libro potente. Por eso es que Satanás ha querido destruir la Biblia. ¿Sí o no? Satanás va en contra de la palabra de Dios porque sabe que ahí está la verdad. Y quiere cegarlo y quiere meterle cosas en su cabeza para que usted no lea la Biblia. Muchos dicen que leer la Biblia lo vuelve loco. Amén. Cuando yo no era creyente, alguien me decía, ni se le ocurra leer la Biblia porque se vuelve loco. Y tienen razón. Leí la Biblia y me volví loco por Jesucristo. Pero no lo puedo leer. No, ese no. Otros dicen, si lee la Biblia, le lavan el cerebro. También es cierto. Leí la Biblia y la sangre de Cristo lavó mi cerebro. Ese libro debe ser cualquiera. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué usted muchas veces no conoce cosas? Porque no lee. ¿Seguro? Y usted dice que va a leer la eternidad y lo va a entender fácil. La eternidad de los incrédulos, ¿dónde empieza? Apocalipsis capítulo 20. ¿Ya la tienen? Abran su Biblia. Apocalipsis capítulo 20. Y ponga sus hermosos ojos en el verso 11. ¿Ya la tienen? Mira cómo empieza. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual, escuchen en este pedacito, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Escúcheme bien, te lo voy a hablar cronológicamente. Para llegar a ese versículo, al 20:11, que tuvo que haber pasado en este planeta Tierra. Primero, el arrebatamiento de la iglesia. Después, ¿qué pasó? ¿Cómo? Entran los 7 años de tribulación y la gran tribulación, que se manifiesta ¿quién? El anticristo y el falso profeta, que ya casi sale. Hoy viendo la cumbre de aquí en Cartagena. Oiga, nos gozamos cuando llegamos a Cartagena, tan limpio Cartagena. Limpiecito. Si yo no mis hermanos que fuimos, encontramos ni a un mendigo. No sabemos dónde llegamos. Porque venía el poderoso. ¿Quién era? Y esa seguridad de ese hombre, ¿sí? Y le llaman el poderoso. Y a unos presidentes, y eso pues, a los humanos poderosos. Pero déjenme decirte algo, si Obama no es salvo, se va para el infierno. Por lo muy poderoso que sea. Amén. Amén. Estamos hablando de que viene la tribulación, anticristo, falso profeta. ¿Estamos de acuerdo? Después, ¿qué viene? Viene la era del milenio. Cuidado con revolver esto con lo que voy a hablar. El milenio. ¿Qué es el milenio? Los 1000 años en que Cristo, ¿qué va a hacer? Va a venir. ¿Con quién va a venir? Con su iglesia, que antes fue arrebatada, viene a este planeta Tierra. Y entonces la Tierra va a ser restaurada.
70 años, sino va a llegar a los 1000 años. Y le decía a las damas, ya no se preocupe por comprar las pomadas para la vejez, porque si entra el milenio va a vivir mínimo 1000 años. Una persona de 100 años será como un niño de 10. También dice que en el milenio se restaurará la ferocidad de los animales. ¿Se acuerdan que leímos en Isaías? Que el león, el oso y las culebras venenosas serán pastoreadas por niños. Bueno, se puede oír. En el milenio va a pasar. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Va a restaurar el Señor la tierra. Pero viene aquí lo tremendo. Finalizando los 1000 años, ya casi finalizando, viene la última rebelión de Satanás. ¿Se acuerdan que lo leímos? Que Satanás es desatado, sale, contamina a millones de personas y todos se van en contra de Jerusalén, en el templo de Dios, y Dios agarra y acabó con todo el mundo. Con los rebeldes. Terminando ese tiempo, ahí viene la eternidad. ¿Lo entendieron? Tiene que tener eso en mente para que no vaya a revolver lo que voy a hablar. Terminando el milenio viene la eternidad. La primera eternidad que se va a enfrentar es la eternidad de los incrédulos. Yo hago una pregunta, ¿usted sabe qué es un incrédulo? Uno dice que no cree en Dios. ¿Qué más? Aquel que no tiene a Jesucristo como su Salvador. Aquel que no tiene a Jesucristo como Salvador. Un incrédulo, escúcheme bien, es un ser humano que no cree en Dios, en su palabra, en nada. Ese es un incrédulo. ¿Ustedes tienen familiares así? Sí. ¿Tienen esposos así? ¿Hay esposas así? ¿Hay hijos así? Si ellos mueren incrédulos, van a enfrentar esto. Escúcheme bien. Una persona incrédula desata el peor pecado que hay en la incredulidad. Porque por la incredulidad se desatan cantidades de pecados. Un borracho, ¿por qué es borracho? Porque es incrédulo. ¿Sí o no? ¿Se habla de un borracho de Dios? No cree. ¿Por qué un homosexual y una lesbiana son eso? Porque no creen. ¿Por qué un homicida, un sádico comete eso? Porque no creen. ¿Por qué ladrones? Porque no creen. ¿Y yo? Hay tristeza que hay en la iglesia incrédula. Porque si tú no crees en la Biblia, aunque se reúnen en una iglesia, eres un incrédulo. Y estás en ese grupo. Pero yo recibí a Cristo. Cuando uno recibe a Cristo, uno le cree a Dios. Porque el ser salvo es que yo le creo a lo que dice la palabra de Dios. Yo le creo a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo creo. Por tanto, si yo creo, mi vida cambia. Ayer leía una ilustración del pastor Andrés Rogers sobre el pecado. Y decía, Dios, Jesucristo está aquí. Ahí está el pecado. Entonces, como yo soy pecador, yo estoy aquí. ¿Verdad? Y Jesús dice, eso es pecado. ¿Cómo hago para ser salvo? Como Dios me dice que yo soy pecador y que lo que yo estoy haciendo es pecado, entonces yo hago eso. Me paso con Jesucristo. ¿Sí me entienden? Y ya con Jesucristo digo, ¡eso es pecado! ¿Sí ve la diferencia? Un incrédulo dice, esto no es pecado. Pecado es eso. Cerrar la iglesia. Pero cuando yo me arrepiento, paso al lugar de Cristo y con Jesús decimos, eso es pecado. Eso es el salvo. Yo no puedo ver un salvo metido en el pecado y diciendo que esto no es pecado. Entonces déjeme decirte, no es salvo.
claro los incrédulos, porque la eternidad de ellos es terrible, muy, pero muy terrible. Y si usted tiene familia incrédula, tiene a tu esposo incrédulo y a tus hijos incrédulos y se mueren incrédulamente, escúcheme bien, así usted venga a la iglesia, sea salvo, su familia pagará el precio. Claro. Vamos a ver la eternidad. ¿Cómo empieza? Dice Juan, y vi un gran trono blanco. Ahí lo tiene. Pero me llama la atención algo. Apague un momento la luz. ¿Ya están mirando? ¿Ya están mirando? ¿Qué ven? Sí, vamos a hacer de cuenta que es un derrotero. ¿Dónde está? Cielos. ¿Dónde? Cielos. Ajá. ¿Dónde? Dígalo duro, ¿dónde? En el espacio. ¿Sí me entienden? La pregunta que yo hago es, ¿dónde está la Tierra? Yo. La Biblia dice, Juan vio un gran trono blanco. Ese trono está en el espacio. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿dónde quedó el planeta Tierra? Escúchenlo bien. Escúchenlo bien. Le voy a decir esto y usted no lo va a creer. El planeta Tierra en ese tiempo ya ha sido destruida. Prendan las luces porque vamos a leer la Biblia. Escúchenlo bien. Unos han anunciado el fin del planeta Tierra. ¿Sí o no? Unos dijeron que en este año el planeta Tierra se acaba. ¿Sí es así o no? Dios dice que el planeta Tierra se va a acabar, sí, después del milenio. O sea que todavía falta tiempo. Amén. ¿Por qué dice esto, hermano? Vamos al verso 11. Ahí mismo, Apocalipsis 20:11. ¿Ya la tiene? Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ahí está. Eso es lo que vio Juan. Delante de la cual, ¿qué dice? Huir es desaparecer. ¿Huyó qué? ¿Y qué dice más? La Biblia dice que la tierra va a desaparecer. ¿Usted sabe cómo va a terminar la tierra? Esa es la tierra. Este planeta Tierra en el que usted vive, en donde usted tiene sus casitas, tiene sus carritos y tiene su esperanza, va a ser destruida. Y sepa, la tierra va a ser destruida con fuego. Muéstreme esa verdad. Vaya a segunda de Pedro. Porque aquí esto con Biblia, esto aquí no me invento. Amén. Segunda de Pedro. Por eso muchos no saben, porque no leen la Biblia. ¿Ya la tienen? Segunda de Pedro. Búsquela, por favor. Y usted la lee, la va a leer con sus ojos. Eso es palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Ya la tiene? Verso 10. Y ojo con lo que va a leer. ¿Ya la tienen? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué dice? Serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas o quemadas, el
cosas de Dios por hacer cosas que se van a quemar. Eso es un mal negocio. Si usted deja las cosas de Dios por hacer cosas materiales, que estoy diciendo, eres un mal negociante. Porque esas cosas, dice la Biblia, van a ser destruidas. Y decía Pedro, y nosotros tenemos una promesa de Dios, que vamos a estar y vamos a ver cielos nuevos y tierra nueva. ¿No la sabía? Se la suelta. Dígale a su familia incrédula que así se aferran a este mundo, esto se desaparece. No va a ser en este año. ¿Ven? ¿A poco en 2 años? Apenas empieza el arrebatamiento de la iglesia, pues ¿qué tiene? 3 años, el milenio, acabó el planeta Tierra. Y Pedro decía, si tenemos eso en mente, ¿no crees que debemos cambiar nuestra manera de vivir? ¿Ah? ¿No crees que eso debería movernos para vivir santa y piadosamente agradándole a Dios? ¿Cuántos cristianos ignoran eso? Y por eso quieren vivir sus vidas como les place. Cierto, hermano. Por eso el tribunal de Cristo ahí. Vamos a Apocalipsis, vamos a ver qué va a pasar con ese pueblo ahí. Ya sabemos que la tierra se va a acabar. ¿Estamos? ¿Quién lo dice? ¿Fernando o la Biblia? La Biblia. Sí, no me van a echar la culpa a mí. Solo es la palabra de Dios. Ahora vemos el pedacito que más me gusta. Y es, escúchenme, mírenme aquí, mírenme aquí. ¿Cuántos tienen, escúchenme, miren, cuántos tienen parientes incrédulos que han muerto? Levanten su mano. Amén. Yo no sé si mis abuelos fueron santos, pero lo que sepa que se murieron. ¿Cuántos incrédulos mueren al día? ¿Ah? ¡Millones! Estoy hablando de incrédulos. Usted sí sabía que esos muertos incrédulos que se murieron, que se están muriendo, que van a morir hasta terminar el milenio, van a resucitar. Así para las cuentas. Esa abuelita que murió hace 50 años, un día se levantará de esa tumba. ¿Ven? El tío o el papá incrédulo que murió en esa situación, en este día, se levantará de su tumba. Porque Juan vio algo maravilloso. Vamos a Apocalipsis. ¿Ya la tienen? Verso 12. ¿Ya la tienen? Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Y vi a los muertos, ¿cómo? ¿Cómo estaban? ¿Quién fue ahí? Mírenme acá. Juan dice que vio a los muertos. ¿Por qué le llaman muertos ahí? Porque eran muertos espiritualmente. Dice que vio a los muertos, ya no acostados, ya no estaban en huesos, ya no estaban compuestos. Dice Juan que él vio a muchos muertos así, delante de Dios. Y si un muerto se coloca de pie es porque está bien. ¿Sí o no? Porque si usted va a un funeral y usted ve el cajón y de pronto ese cajón se abre y se levanta el muerto, es que estaba vivo. ¡Amén! Porque no hay muertos que se levanten. El único que se levantó fue Jesús. ¿Ven? Pero en este tiempo los muertos se levantarán. Usted me va a decir, hermano, yo llevo 20 años, 30 años en el polvo.
No se preocupe por eso. Hay un Dios todopoderoso que cuando usted fue a ser creado, lo cogió del polvo de la tierra y lo hizo. ¿Será que le va a gustar volverlos a levantar? Los muertos incrédulos, los que hoy se burlan de Dios, los que se burlan de la Biblia, los que se burlan de la vida cristiana, los que cuentan chistes como cochinos y sucios, los que se mofan de la cruz de Cristo, esos muertos un día estarán frente a los ojos de Jesús de Nazaret. Por eso dice, todas rodillas se doblarán. Esos que tienen rodillas de hierro. Yo no me arrodillo a nadie. ¿Se ha escuchado por ahí? Yo no me arrodillo a nadie. Eso sí tiene orgullo. Cuando estén en este tiempo, frente a este juicio, caerán de rodillas. Ya se la acaba. ¿Qué más? ¿Por qué digo que es Jesús? Porque la Biblia lo dice. Juan capítulo 5. Pero usted no se imagina lo que les queda a los cristianos. ¡Wow! Eso va a ser el próximo domingo. Si el pastor me da la oportunidad. Juan capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Verso 22. Léala para que entiendan. ¿Ya la tienen? Juan 5, 22. Porque el Padre, ¿qué dice? Sino que todo el juicio dio a quién. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Vaya ahí mismo el verso 27. También le dio autoridad de hacer qué, por cuanto es el Hijo de quién, es un nombre dado a Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Qué me está diciendo Dios? Que el juez de este juicio es Jesús de Nazaret. De todos los que se burlan de él. De todos los que dicen que como Él murió en la cruz es un Cristo derrotado. De los que dicen que tuvo hijos con María no sé quién. De los que blasfeman con chistes cochinos y sucios. De los que se ríen de la Biblia. Los que se ríen de la iglesia. Los que se burlan de los cristianos estarán frente al juicio de Dios. Pero me gusta la otra partecita. Volvamos a Apocalipsis. Esa me gusta. Verso 13 del que estamos leyendo, Apocalipsis 20. ¿Ya lo tienen? Escúchalo bien. Dice Juan que él vio que el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Escúchenlo bien. ¿Qué está diciendo Juan? Escúchenme bien todos. Juan está diciendo que nadie tiene escapatoria. ¿Ven? Unos que no, mi pariente era marino y se murió por allá en el Mediterráneo, los que murieron en el Titanic. Ya cumplió 100 años después de eso. ¿Quién nos va a encontrar? Dios nos va a encontrar. Amén. Si el hombre no los encuentra, Dios sí los va a encontrar. Y el mar dirá, estos son los muertos que tengo, aquí se los dejo. La muerte, la sepultura. Estos son los muertos, aquí los tengo. El Hades, un lugar de oscuridad, de prisiones donde van los impíos. Dice, estos son los muertos que tengo, aquí se los dejo. Y todos estarán muy vivos y gloriados. ¿Qué ante
Y la Biblia dice, hacemos hermanos a otra parte, siga dejándolo a eso, que hay unos libros, eso lo leí la vez pasada, pero ahí déjenme ver qué fue. Ahí lo ve. ¿Sí ve el pecado de ahí? ¿Se lo ve? Ese es el incrédulo que creyó que Jesucristo era una burla. Y cuando lo vio con sus propios ojos, con todo su poder y gloria, cayó de rodillas. Por eso le digo, si usted viene como incrédulo, no quiero caer de rodillas. Antes que tenga que caer allá. Dice la Biblia que se abrieron unos libros, el cual es el libro de las obras. ¿Me está escuchando? ¿Qué hay en esos libros? ¿Quién me puede decir? No, pero todo bueno o malo, dígamelo así literalmente. ¿Qué hay en esos libros? ¿Ah? Todo lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho y dicho. Ahí están escritas las mentiras piadosas. Es una mentirita piadosa. Eso queda registrado. Ahí está la cantidad de inmoralidad sexual que has hecho. También hay buenas obras. Le dio limosna al señor de Mapo. Es buen papá, pero es celoso. Es un maldiciente. ¿Van a estar mis groserías? ¿Cuántos hijos de no sé qué tirón el día? En el mes, en el año y en toda su existencia. Allá estarán. Los que se creen supermanes, que creen que porque son supermanes porque son mujeres y les pueden buscar muchas cosas. Esos sinvergüenzas también estarán en la. Todo lo que el hombre haga está escrito en el computador. Sus pecados a escondidas, que solo usted lo sabe, y no más sino Dios, está escrito. Su adulterio y su fornicación que lo hacen en los hoteles donde nadie va, ahí están los ojos de Dios. El 7 de abril, 3:30 de la tarde, entró el señor tal con placas de carro tal con una mujer de tantos años y entraron a un cuarto. Empezaron a hicieron cantidad de porquerías, se bañaron, salieron, eso queda registrado. Nadie se dio cuenta. No, Dios. Por eso, iglesia, cuidado con la incredulidad. Cuidado con quererse más que ellos. Y dice la Biblia que Dios nos va a juzgar por eso. Pero hay un libro que es el libro de la vida. Uno nomás. Hay muchos que lo acusan, pero hay uno solo que lo salva. Amén. Hay muchos libros que lo acusan, pero solo un libro que lo salva. Y es llamado el libro de la vida. ¿De la vida qué? La vida eterna. Hay unos teólogos que dicen que ese es el libro que están todos escritos desde que nacieron, desde Adán hasta después del milenio, y que cada vez que usted rechazó a Cristo su nombre fue borrado. ¿Esto es real? Hay otros teólogos que dicen que solo están escritos en los salmos. La conclusión está en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Que en ese libro solo están escritos las personas salvas. ¿Escuchó? ¿Cómo así, hermano? Que cuando estuvieron en el planeta Tierra, escucharon la voz de Dios, escucharon a un hombre gritar, decir que Cristo salva, vinieron, se arrepintieron, aceptaron a Cristo, su nombre fue escrito y fueron nuevas criaturas. Eso es el ahí. Pero los incrédulos no, porque ellos lo rechazaron. ¿Ven? Un incrédulo lo que hace, rechaza las cosas de Dios. Entonces, después de que están buscados, buscan en el libro de la vida
Un ejemplo, Terencito, ¿a qué se llama Terencito? Vamos a buscar a Terencito. Los ángeles buscando a Terencito. Terencito así. Culpable de todo. El Señor, ¿lo encontraron? No. Señor, Terencito no está. Allá, Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Corramos la imagen. Vamos para el infierno. ¿Ya la tienen? Apocalipsis capítulo 20, verso 15. ¿Ya la tienen? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice la Biblia? ¡Fue lanzado a dónde! ¡Al lago del fuego de azufre! Ponga, hermanos, hágalo rodar. Hay gente lo quiero ahí. Hay un lugar que se llama lago del fuego de azufre. Para que lo vean bien. Y usted se va a dar cuenta que hay muchos bailando lambada. Hay muchos gozándose de ese infierno. Porque ahí están las mejores orquestas, las mejores chicas, si los bailarán sanos. ¿Están felices? No. Eso es carrera. Es un lugar que te morirá por toda la eternidad. Es mejor que esté escrito en el libro de la vida. Es mejor que esté seguro, porque de pronto puede enfrentar algo que usted no creía. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, verso 12, Y no hay otro nombre en que el hombre pueda ser salvo. ¿Quién lo lee? Hechos 4:12. Ven, léalo, hermano, me encontró. en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Escúcheme bien. Véame aquí. Dios no quiere que usted vaya allá. ¿Sabe quién elige su eternidad? ¿Cómo? Cada uno. Usted eligió hoy dónde está. Si bailando lambada o irse para la gloria de Dios. Usted decide. ¿Cómo decide? O pasa de ser incrédulo a ser creyente, o sigue siendo incrédulo. Es su situación eterna. Amén. ¿Qué se sentirá ya? ¿Quién me puede decir qué puede sentir una persona? Porque escúcheme bien cómo va a ir ahí. Escúcheme. Cuando resucite, escúcheme bien. Cuando resucite el incrédulo, va a resucitar con su cuerpo de carne. ¿Está escuchando? Y va a ser lanzado con alma, espíritu y cuerpo. ¿Está escuchando? Usted va a estar allá. Y usted si usted no cree. Si no cree, no se preocupe, no es usted. El incrédulo va a estar allá con su cuerpo, alma y espíritu bailando la mala. ¿Alguien ha visto quemar un cuerpo? ¿Alguien lo ha visto? ¿Cómo suena? Suena como maíz pirata. Y el cuerpo se mueve así. El cuerpo se mueve. ¿Usted se imagina, amigo? Metido allá. ¿Qué se siente allá? Venga, yo le digo que se siente calor. Apocalipsis 20, verso 10. Es más, van a tener a compañía. Allá van a tener compañía, no van a estar solos, no se preocupen. 20, ¿ya lo quieren? Y el diablo, ¿ya lo quieren? ¿Qué sigue? Fue lanzado
el falso profeta que ya viene, va a estar el diablo. Y la Biblia dice que serán atormentados por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Cuántos quieren estar allá? Así la mano si quieren estar allá en compañía del diablo. Un incrédulo dice que el infierno es chévere. Así hablan los incrédulos del infierno. Ellos se burlan del infierno. Se burlan del diablo. Se burlan del juicio. Dicen que eso es solamente la mente de los cristianos. Son locos. Eso es la mente de Dios. ¿Amén? Y si Dios lo escribió, es porque eso existe. ¿Es así, no? Sí. Ahora, si usted no le cree a Dios es un problema. Pero escúcheme bien. Va a haber un lugar, algo que se llama el lago de fuego y azufre, donde van a estar todos los incrédulos, los cochinos y los sucios. Van a estar atormentados por los siglos de los siglos. Jesús lo advirtió. Las mismas palabras del Mesías lo advirtió cuando estuvo en este planeta. Yo no sé cómo pueden haber ciegos en eso. Mateo 7. ¿Cuántos familiares nuestros estarán allá? ¿O van a ir allá? ¿Cuántos tíos se les predicó la palabra de Dios y no quisieron escuchar? ¿Ah? Oh Señor, ya no podemos tener misericordia por ellos. Mateo capítulo 7. ¿Ya la tienen? Mateo capítulo 7. Verso 21. Perdón, Mateo capítulo 25. Unas hojitas más adelante, no se asusten. Así como dijo el presidente de Venezuela, fuera fuego y azufre. Cuando llegó el presidente de Estados Unidos, no ese sino el pasado. Fuera azufre, aquí está el diablo. Mateo 25. ¿Se la tienen? Verso 41. ¿Se la tienen? Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿qué dijo? Apartados de mí, ¿cómo les dijo? Mira cómo Jesús se refiere a incrédulos. Apartados de mí, malditos. ¿A dónde? Que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46. Él dirá a estos, aquí le dice, al castigo ¿qué? Y los justos, que es a través de la sangre de Cristo, irán a la vida eterna. Aquí está hablando de la eternidad del ser humano. No juegue con Dios. Ni se le ocurra burlarse de este poderoso libro. Muchos creen que cuando bajen al infierno bajarán muertos. Dice, bueno, yo me voy para el infierno, pero como estoy muerto no siento nada. Le preguntamos a Dios si van a bajar muertos y Él dice, bien vivos van a bajar. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19. Es que todo está tan escrito que solamente es leer. Leer, eso es todo lo que necesita. Apocalipsis capítulo 19. ¿Ya la tienen? Coloque sus hermosísimos ojos en el verso 20. ¿Ya la tienen? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados como vivos. ¿Cómo? Vivos. ¿A dónde? La Biblia me dice que es un lugar de tormento, que será por los siglos de los siglos. La Biblia me dice que toda persona que esté allá estará
100% vivo. ¿Ven? Y esa es la eternidad de los incrédulos. ¿Cuál es la actitud de un incrédulo? ¿Le gustaría saber? ¿Le gustaría saber cuál es la actitud de un incrédulo? Porque es fácil de detectar. Vaya Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Usted va a anotar aquí lo que es las características que tiene un incrédulo. Romanos capítulo 1. ¿Cuánto tengo todavía? 10 minutos y termino. Romanos capítulo 1. ¿Ya la tiene? Coloque sus hermosos ojos en el verso 18. Romanos capítulo 1. Si usted tiene estas características, escúcheme bien. A ver, ¿quién soy yo? Yo no sé por qué aquí hace calor. Está todo muy bien. Romanos capítulo 1. ¿Ya la tienen? Coloque sus ojos en el verso 18. Miren cómo son ellos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? ¿La injusticia de quiénes? Que detienen con justicia la verdad. Por lo que Dios se conoce, por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, escuchen este pedacito, claramente como desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas como de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir? Un incrédulo no puede tener excusa delante de Dios, porque Dios ha mostrado su misericordia desde toda la creación. Un incrédulo puede ver una planta y sabe que ahí está Dios, que fue creado por Dios. Levantar sus ojos al cielo y sabe que eso fue hecho por las manos de Dios. Mirarse al espejo y saber que fue creado por las manos de Dios. Hoy en el 2012 todavía se habla en la Semana Mayor del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Hoy por noticias, por radio, por televisión, aparece siempre la crucifixión de Cristo. Por muy incrédulo que sea, Dios le está mostrando la gracia para que Él se agarre a ellos. Pero no quiere. El incrédulo no acepta. Sus filosofías, yo soy Dios. Yo tengo libertad de hacer lo que quiera. Los que se ponen tatuajes, este es mi pueblo. Y puedo hacer con él lo que se me pegue. No quiere aceptar a Dios por ningún lado. Por ningún lado. Seguimos leyendo. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Profesando, miren los filósofos, profesando ser sabios, ¿se hicieron cómo? Esos son los que dicen, yo me lo conozco todo. Yo sé que si voy a esa iglesia me roban la plata. Es que los pastores son ladrones. Y se llenan de filosofías mundanas. Se llenan de conocimiento mundano y se creen sabios de su propia prudencia. Eso del infierno es carrera. Eso es una forma espiritual. Eso es algo ilustrativo. Eso no es real. Los religiosos que llevan a Jesús crucificado toda la semana llevan sus ídolos y ellos no creen que el infierno existe. Y le dicen a que los siguen, dicen, el infierno no es real. Esas son las palabras del mismo diablo. Porque Dios dice que es 100% real. Seguimos leyendo. Verso 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿De qué está hablando? Escúchame bien. De los idólatras. ¿Bien?
idólatra? ¿Quién da miedo? ¿Yo fui idólatra? Yo me iba para el 20 de junio. Allá hay un disco metido en una vaina de vidrio. Y yo llegaba, tocaba el vidrio y hacía así. Le iba a esas procesiones donde todos sacaban el Cristo así caído. Se movía así, por la Virgen así, por el divino niño. Y yo detrás de ellos como lleno de ampollas. Yo adoraba imágenes porque yo me conocía de Cristo. Y Éxodo 20 dice: no hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, de lo que está en la tierra ni abajo. No te arrodillarás a ellas ni las honrarás, porque el que haga tal cosa es abominable. Y muchos dicen que están haciendo las cosas bien. Hay muchos que llevan una virgencita que llevan otra. La virgencita calla. Y la virgencita. La virgencita no hace nada. Son imágenes. ¿Quién la hizo? Un marihuanero. La hizo un drogadero. La hace un vicioso. La hace un borracho. Es una imagen de esa. ¿Usted no ha visto en los semáforos una cruz grande y el Cristo así? Que una cara toda rara. Nosotros adoramos y caíamos de rodillas. Si yo hubiera muerto y idólatra, yo estaría en ese lugar. Porque la Biblia dice que los idólatras tendrán su parte de la gloria. No le creo. Ya demuestro, si tengo tiempo. Seguimos leyendo. Verso 25. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí. ¿Qué pasa? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Está hablando de homosexualidad y de lesbianismo. Esta es la vida de un infierno. No acepta a Dios y vive una vida cochina y sucia frente a los ojos de Dios. ¿Y qué se van a escapar? Seguimos leyendo. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? A una mente reprobada, cochina, sucia, para hacer cosas que ¿qué? Estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, inmoralidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Eso es un infierno. Tenga cuidado con ciertos murmuradores. Tenga cuidado con el vídeo. Esto es la característica del incrédulo. Y todas esas personas con esas características estarán bailando la paz. Por eso dijo Jesús: yo vengo a salvar lo que está perdido. Si no existiera un infierno, ¿para qué vino Cristo? ¿No se ha hecho esa pregunta? Si el infierno no existiera, ¿para qué vino a morir Cristo en la cruz? Si todos vamos para el cielo. Si no existiera este lugar, como la Biblia lo menciona, ¿para qué una iglesia? ¿Para qué predicar el Evangelio? ¿Para qué?
¿De qué nos vamos a liberar? ¿De qué? Si no hay condenación. Pero como si no hay, por eso Dios se despojó de su Hijo y lo mandó a este mundo sucio y perverso, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Jesús dijo, cuando estaba vivo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Cree? De lo que es el real. Y voy a hablar a los cristianos algo rápido. Escuchen bien, cristianos. No descuide tu salvación. Escuchen bien. No descuide la gracia de Dios. Porque usted se puede descuidar y puede terminar haciendo todas las porquerías de Romanos capítulo 1. ¿Me está escuchando? Y si hace esas porquerías, entonces déjeme decirte que Cristo no estaba en tu vida y tengas que pagar el precio. Tenga cuidado con tu vida espiritual. Tenga cuidado con tu vida eterna. Porque la eternidad está en tus manos y tú decides para dónde te quieres ir. El próximo domingo voy a hablar de la eternidad de los salvos. Uy, hermano, usted se va a gozar. Usted se va a dar cuenta que no va a tener alas, pero va a tener algo más poderoso. Usted se va a dar cuenta lo que le espera a una persona que acepta a Jesús realmente. Va a ser todo lo contrario de eso. Todo lo contrario. Ni se lo imagina. Es más, mi mente finita no alcanza a comprender la poderosa y bendita unción de la palabra de Dios. Pero es real. ¿Quieres saber qué le espera, santo? Venga el próximo domingo. Lea la Biblia. Léala. Está escrita. ¿La entendieron? ¿Fue difícil? ¿Qué? ¿Alguien tuvo estudio de teología aquí para comprender? ¿Alguien es maestro teológicamente? Con un corazón sensible y un corazón que crea. ¿Usted me entiende? ¿Ves? Voy a explicar la vida. Pidas con su vida espiritual. Si usted no se ha puesto a cuentas con Dios, póngase a cuentas. No deje pasar el tiempo. Yo le hablo a las parejas aquí, hermano, póngase a cuentas con Dios rápido. No deje pasar el tiempo porque después usted se va a llevar una gran sorpresa. Dios es claro y real. No juegue con él. No crea que Dios